Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Estoy súper feliz porque te voy a estar enseñando el día de hoy este tutorial. Como puedes ver, es un gorrito muy bonito con esta puntada muy bonita que he aprendido recién y yo dije, se los tengo que enseñar a las muchachas porque está súper fácil de hacer y se mira muy bien. Tiene mucho relieve, la verdad. Miren qué bonita es. Bueno, ya les quiero mostrar el paso a paso, pero antes les quería decir que bueno, este gorrito está realizado para la talla de 4 a 10 años, pero en el video te voy a dar todas las indicaciones para que lo hagas desde 0 a 3 meses hasta la talla de adultos, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir a la lista de materiales. Amigos y amigas, para comenzar con el tutorial, les quiero mostrar los materiales principales que vamos a estar utilizando para hacer este gorro. Como pueden ver, tenemos estos dos tonos de colores, ambas lanitas son de la misma marca, pueden ver su textura, miren, en esta se aprecia mejor, miren, pueden ver allí. Así es como es, yo voy a estar utilizando los dos y el crochet de 4.0 milímetros. Para comenzar vamos a hacer el elástico del gorrito. La forma como vamos a hacer el elástico en esta oportunidad va a ser con punto relieve. Esta vez lo vamos a hacer así, entonces vamos a hacer una cadenita base que tenga la circunferencia de la cabeza de la persona para quien va a hacer el gorro. Por acá te voy a dejar una lista de medidas que son confiables, que tú puedes hacer y adaptar para todas las tallas. Yo me voy a guiar de esas medidas. Yo voy a trabajar el gorrito para la talla de 4 a 10 años. Por ende vamos a hacer 55 centímetros. Y también es importante que sepan que esta puntada se trabaja en número par o en número múltiplo de 2, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y vamos a hacer aproximadamente 80 cadenas para esta talla de 4 a 10 años. Entonces vamos a hacer la cadenita un poco flojita. Es importante que la hagan así, flojitica. Entonces vamos a continuar hasta tener 80 o 55 centímetros. Ya tenemos la cadenita base con la medida que les dije. Entonces me voy a pasar a la primera cadena. Traten de hacerlo así para que les quede derechita su cadena. Y voy a insertar el crochet en el primer puntito que hice. Entonces voy a deslizar. Y de esta manera queda mi vuelta o mi cadena base cerrada. Ahora vamos a comenzar haciendo el elástico. Entonces, pero primero necesitamos tejer una vuelta de puntos altos. Vamos a levantar con 2 cadenas. Estas cadenas no cuentan como punto. Y vamos a ir tejiendo puntos altos, pero vamos a agarrar la hebra de atrás de la cadenita. No van a introducir así, sino que van a girar un poquito hacia adelante y van a agarrar esa hebra de atrás. Entonces así es como van a tejer esta primera vuelta. Puntos altos, agarrando la hebra de atrás de la cadenita. De esa manera nos va a quedar esa cadenita nos va a quedar bien bonita. Sí, nos va a quedar, ya les voy a mostrar. Vamos a hacer más. Miren, esta hebrita es la que vamos a agarrar y vamos a tejer puntos altos. Ahí está, esta de acá. Y como les digo, abajo nos queda bien bonito, nos queda como esta cadenita acá, ¿ya ven? Entonces queda muy bonito, así van a trabajar por toda la vuelta. Ok amigos, ya hemos terminado la primera vuelta y así es como se ve. Ahora, para cerrar esta vuelta del elástico, vamos a deslizar encima del primer punto alto. Y ahora vamos con la vuelta 2. Vamos a levantar con 2 cadenas, lazada, el primer punto, este de acá, lo vamos a agarrar en relieve por delante, así. Y el otro punto, o sea, el que sigue, lo vamos a agarrar por detrás, así. Entonces sería así, un relieve por delante y un relieve por detrás. Un punto relieve por delante y un punto relieve por detrás. Entonces así es como van a continuar por toda la vuelta
Cuando lleguen aquí, entonces me van a tejer los puntos exactamente como tejimos esta segunda vuelta. Respetando que donde está el punto relieve, bueno, allí donde está el punto relieve delantero, allí voy a tejer un punto relieve delantero. Y donde están los detrás, voy a tejer detrás. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener 5 vueltas, que es lo que yo necesito. Si tú estás tejiendo este elástico para tallas más pequeñas, entonces puedes hacer 3 vueltas. 3 vueltas nada más, está bien. Si lo estás haciendo para tallas más grandes, entonces ya serían más de 5 vueltas. Pueden ser de 6 a 7 vueltas. Entonces vamos a continuar y nos vemos cuando ya tengamos las 5 vueltas. Ok amigos, miren, ya tenemos las 5 vueltas. Así es como se ve. Les voy a medir con la cinta métrica en caso estén trabajando con otra lana. Bueno, 5 centímetros me dan casi 6 centímetros. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar esta vuelta acá deslizando en el primer punto. Y ahora lo que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Mira, vamos a iniciar la primera vuelta de la puntada que vamos a trabajar es tejiendo puntos bajos, así, un punto en cada espacio. Traten de no apretar sus puntos bajos, sino que quede como algo flojitos, sí, por favor, es muy importante. Entonces vamos a continuar. Vamos a terminar esta vuelta, deslizamos aquí y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a dar la vuelta porque vamos a trabajar por este lado, ¿ok? Bueno, vamos a tejer otra vuelta de punto bajo, pero no vamos a agarrar el punto completo, no, sino que solo vamos a agarrar la hebra esta de aquí, esta de atrásito, esta de acá. No vamos a agarrar la de acá, miren, esta de acá no, sino la que está aquí, esta de delantito. Entonces vamos a tejer punto bajo agarrando esa hebra de ahí de adelante, esta de acá. Entonces vamos a continuar. Les tiene que quedar así, de este lado les tienen que quedar estas hebritas aquí, ¿ok? Esta. Entonces vamos a continuar por toda la vuelta y nos vemos aquí al final. Ok, terminamos esta vuelta, hacemos una cadena, nos pasamos para este lado y ahora vamos a trabajar es acá, miren, vamos a agarrar los puntos de las hebras que dejamos en esta vuelta anterior. Estas de acá, bueno, vamos a agarrar es allí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, presten atención. Primero van a levantar con una cadena, ok, van a agarrar su lazada y se van a pasar para esa hebrita de allí, ok, así la agarran sin miedo, se la traen, suben y van a tejer un punto alto, pero van a dejarlo a la mitad, sí, como que si fueran a hacer una disminución, algo así. Agarran lazada y vuelven a tejer allí en el mismo lugar, o sea, vuelven a agarrar esa hebra de allí, se traen lana, suben y sacan 2. Cuando tienen allí, de esa manera, para sacar los 3, agarran lazada y sueltan. Y de esa manera es como van a hacer. Entonces, en el punto que sigue, acá arribita, ¿sí? No acá, sino acá, van a tejer un punto bajo. Lazada en el punto que sigue, abajo, o sea, en la hebra de aquí, van a agarrar allí y van a tejer nuevamente. Así, lazada, vuelven otra vez, sacan 2, lazada y sueltan todo junto. Así es como van a trabajar. Entonces, en el punto siguiente, un punto bajo acá arriba, no abajo, lazada, otra vez aquí, sueltan, el siguiente va a ser un punto bajo acá arriba, en el punto que sigue, otra vez acá, agarrando esa hebrita de allí, sacan, sueltan 2, lazada, sacan por 2, lazada y sueltan todo. Entonces
Así es como van a trabajar por toda la vuelta y nos vemos aquí. Ok amigos, hemos terminado la vuelta y así es como se ve. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a dar la vuelta. Ahora vamos a trabajar por este lado y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vueltita 2. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a agarrar solo la hebra de adelante, esta de acá, y vamos a tejer puntos bajos. ¿Sí? Así, solo agarrando esta hebra de adelante. La idea es que nos queden estas hebritas aquí para poder agarrar y hacer el punto este de acá. Entonces vamos a hacerlo por toda la vuelta y nos volveremos a ver acá para enseñarles nuevamente cómo van a hacer el punto. Ok amigos, ya tejimos acá, ya dimos la vuelta, estamos por el lado derecho, ¿sí? Ahora vamos nuevamente con el punto, vamos a agarrar una lazada y este punto de acá vamos a agarrar es la hebra de allí abajito y vamos a tejer 1, 2, agarramos lazada y sacamos todo. Ahora aquí en este punto de acá, a ver, sí, en este de acá vamos a tejer un punto bajo y ahora en este de acá vamos a agarrar la hebra de allí y tejemos 1, 2 y soltamos, punto bajo, y de esta manera es como vamos a continuar. Entonces amigos, miren, ya saben ustedes qué es lo que sigue. Si hay algo que aún no tienen claro, que les falta todavía aprender o que les quede claro, solo tienen que regresar el video un poco a donde te enseño a hacer estas primeras vueltas y eso es lo que vas a hacer de aquí para arriba. Entonces yo voy a continuar tejiendo unas vueltas más hasta tener posiblemente unos 11 o 12 centímetros. Yo voy a avanzar entonces todo esto hasta tener 11 centímetros para luego cambiar de color a blanquito, que es lo que yo necesito. Entonces nos vamos a ver para el cambio de color. Muy bien amigos, ya hemos avanzado todo esto. Les voy a medir con la cinta métrica para que sepan cuánto tenemos. A ver, vamos a colocarlo así y tenemos aproximadamente 11 centímetros. Ahí está, 11 centímetros. Ahora vamos a cambiar de color, vamos con nuestro color blanquito. Vamos a deslizar con el color blanquito, nos ponemos aquí y vamos a añadir el blanquito. Jalamos este para que quede bien juntito. Y ahora vamos a seguir con la misma secuencia, solo que va a cambiar el color. Entonces damos la vuelta, ahora corresponde tejer un punto en cada espacio, solo agarrando pues la hebra esta de adelante. Y así vamos a continuar. Ya saben que después van a tejer entonces estos puntitos y todo va a ser igual. Ok amigos, miren, ya hemos avanzado con todo esto. Miren cómo se ve. Les voy a medir con la cinta métrica para que tengan en cuenta cuánto debe tener. Antes de empezar con disminuciones me da un total de 17 centímetros. Ahora vamos a empezar con disminuciones. Ya las disminuciones van a ser sin esta puntada. Como en la parte de acá arriba va a estar el pompón, entonces no se va a notar que hemos cambiado de puntada. Entonces para hacer las disminuciones va a ser así, súper fácil. Levantamos con cadena, entonces vamos a ir haciendo esto, miren, así. Así, nos pasamos al siguiente un punto y después una disminución. Así y cerramos. Entonces sería un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Entonces eso es lo que van a hacer por toda la vuelta. Cuando lleguen aquí van a hacer otra vuelta igual y después otra vuelta igual. Tengan de 3 a 4 vueltas, ¿sí? De todas maneras yo voy a avanzar y ya les digo cuántas vueltas hice siguiendo esta secuencia de un punto, disminución, un punto, disminución y así hasta que él vaya cerrando. Bien amigos, hemos realizado un total de 1, 2, 3, 4 vueltas y ahora vamos a sacar esta hebra que hemos dejado y vamos a enhebrar la aguja lanera para coser esa parte de arriba. Entonces para coserlo va a ser súper fácil, solamente van a pasar en forma de zigzag, así. Van a pasar
hasta que quede bien cerradito. Y entonces cerramos el hoyito y ahora vamos a coser en la parte de arriba, pasar varias veces hasta que me quede bien aseguradito y cerradito. Vamos a cortar y ahora vamos a colocar el pompón que yo he realizado. Ya así es como queda el gorrito. Y ahora vamos a colocar ese pompón que es el que yo he realizado. Si ustedes quieren aprender a hacer pompón como este, te voy a dejar un video acá abajito en la descripción o en el primer comentario que dice fijado. Va a estar el link del tutorial de cómo tejer pompón así de bonito, de cómo hacer pompón. Entonces voy a colocar el pompón. Ok amigos, ya hemos colocado el pompón. Miren cómo se ve y bueno, ya queda terminado el gorrito. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero de verdad amigos que les haya gustado el tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale me gusta y comenta lo que tú quieras. De todas maneras, si no quieres comentar algo grande, no te preocupes. Puedes dejar unos corazones y de verdad que para mí eso es suficiente y te lo voy a agradecer. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para una siguiente oportunidad. Bye.